Entonces, hoy vamos a conversar el tercer tema, que es ya, los insumos para la evaluación de riesgos. Resulta que la evaluación de riesgos en el esquema de protección de datos personales es la que genera los dos documentos más importantes o los documentos más importantes, que son las políticas de protección de datos y el plan de protección de datos. Estos dos elementos nacen de la evaluación de riesgo. Entonces, desde hace unos 10 años para acá, los sistemas de gestión, como lo hemos mencionado en las dos otras sesiones, los sistemas de gestión, eh, Edwin, tú estás permitiendo que entren las otras personas. Oye, ya yo no veo la, la pantalla para admitir. Así es, yo les estoy dando paso. Ok. Entonces, como les comentaba, desde hace unos 10 años que los sistemas de gestión tomaron enfoque sobre el riesgo. Y básicamente esto es porque enfocándose en mitigar y administrar los riesgos, es mucho más seguro asegurar la continuidad del negocio, porque estos riesgos no van a transformarse en situaciones no deseadas. Entonces, para asegurar continuidad del negocio, el enfoque en los riesgos ha tomado mucha fuerza en los últimos 10 años. Y entonces ahora los sistemas de gestión tienen básicamente dos enfoques. El enfoque de la mejora continua, que es como nacieron los sistemas de gestión, y ahora tienen este enfoque en riesgos para asegurar la continuidad del negocio. Una vez que esto ocurre, las evaluaciones de riesgos toman una importancia enorme, porque de allí nace el plan de protección del área de interés que se esté trabajando, calidad, ambiente, en este caso protección de datos personales. Y una vez que se definen esos controles para mitigar los riesgos identificados, entonces se definen luego las políticas para que todas las personas en la organización puedan ejecutar el plan de la misma manera. Entonces, eso es la importancia de la evaluación de riesgos hoy en día y también la importancia de que las políticas que anteriormente eran documentos colectores de polvo en una biblioteca, hoy en día son realmente documentos dinámicos que cada vez que se revisa o se vuelve a realizar la evaluación de riesgos, que es una buena práctica, cada 9 meses o cada 6 meses, eh, revisar realizar evaluaciones de riesgo en aspectos críticos y cada 9 meses en aspectos generales. Eh, entonces, en función de esas nuevas revisiones o esas revisiones, esas evaluaciones frecuentes, las políticas pueden ser ajustadas a la nueva realidad. Hoy seguimos enfocándonos en el rol de lo que llamamos el líder implantador. Y esta semana, pues yo me encontré con la sorpresa que la figura del líder implantador, como le estamos llamando nosotros, ya existe. Por eso yo veo, uno no inventa nada. Resulta que el líder implantador en la jerga de privacidad y protección de datos es un CPO, que es un Chief Privacy Officer. Entonces, este Chief Privacy Officer es el enlace entre la organización y el delegado de protección de datos o DPO, que es el Data Protection Officer. Entonces, el líder implantador tiene una figura o tiene unas competencias similares a la del DPO, pero con la gran diferencia que el líder implantador sí toma acción, sí decide, sí es parte de
el equipo de implantadores, del equipo que entiende cuáles son las sugerencias que entrega el delegado de protección de datos y las materializa. Entonces, la figura no es que la estábamos inventando, sino que ya existe con el nombre de CPO. Entonces, nuestro líder implantador o nuestro programa de certificación de líderes implantadores, pudiésemos por ahí estar colocándole las siglas del CPO para que la puedan relacionar con lo que ya se practica en, en otras latitudes, que es tener un CPO dentro de la organización. Entonces, dando un poco de antecedentes para los que no han estado en las otras sesiones, en las otras dos sesiones, vamos a dar el antecedente de por qué la figura del delegado de protección de datos en nuestra ley. Resulta que nuestra ley nace o se fundamenta en el Reglamento General de Protección de Datos de Europa. Y resulta que este reglamento que entró en vigencia en mayo del 2016, y bueno, y entró en acción en mayo del 2018, ya antes de que existiera el Reglamento General de Protección de Datos, Europa tenía por lo menos 30 años trabajando con leyes de protección de datos. Entonces la figura del delegado nace como una figura de supervisión para que los países que ya estaban trabajando con la Directiva 9546 de la Comunidad del Parlamento Europeo ajustaran sus esquemas de trabajo para protección de datos personales a lo que el reglamento de protección de datos traía en su cuerpo legal. Entonces tomaba toda razón y fuerza tener un delegado de protección de datos con funciones supervisorias, no con funciones de acción, porque ya casi todos los países tenían esquemas para proteger datos personales. El caso ecuatoriano es diferente, porque nosotros no tenemos ni siquiera el primer día trabajando con la ley, porque ya gracias a Dios tenemos ley, reglamento y el titular de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, pero este señor todavía no ha sido embestido y todavía no ha tenido la oportunidad de comenzar a trabajar con la ley. Entonces nosotros no tenemos ni un día con la ley en práctica. Y la figura del delegado de protección de datos como supervisor no se ajusta a nuestro contexto, porque él no tiene nada que supervisar, definitivamente. O sea, realmente lo que va a encontrar en la mayoría de las empresas es que todavía no están trabajando sobre la adecuación de sus esquemas de trabajo para proteger los datos personales que ellos solicitan y tratan. Entonces, la figura del delegado de protección de datos tiene esa limitante. Y por eso nuestra tarea, la misión que nos hemos puesto de formar líderes implantadores para que ellos, desde el conocimiento técnico, puedan implantar esquemas de protección de datos que satisfagan los requisitos de la ley. Entonces, un líder implantador es eso, una persona que va a diseñar herramientas, metodologías, rutinas para satisfacer los requisitos de la ley y del reglamento de protección de datos del Ecuador. Dentro de sus competencias, entonces, va a tener que manejar lo que es el marco regulatorio de la ley y el reglamento, manejar lo que es el marco regulatorio del sector industrial o económico donde se vaya a desempeñar, diseñar herramientas para implantar rutinas que satisfagan los requisitos de la ley
Y bueno, toda la parte técnica de la ley es básicamente hacer una evaluación de riesgos adecuada para cada una de las actividades de tratamiento y que de allí se desprendan los controles que van a mitigar los riesgos identificados. Y una vez con eso, la sumatoria de todos esos controles para cada una de las actividades de tratamiento forman lo que vamos a llamar el plan de protección de datos. Y sobre ese plan de protección de datos hay que generar unas políticas. Él va a estar en la capacidad de redactar esas políticas para que, como lo solicita la ley, estas políticas tienen que estar redactadas en 5 áreas, que es el área técnica, el área jurídica, el área administrativa, el área organizativa y el área física. Y una vez redactadas esas políticas, también hay que, parte de esas políticas van a generar la directriz para que el esquema de protección de datos y estos controles sean revisados de manera frecuente y sean puestos en práctica también de manera frecuente, a ver si realmente protegen las actividades de tratamiento de cualquier vulneración. Nosotros como Skillman nosotros hemos diseñado una propuesta que es sobre la que vamos a entrenar a estos líderes implantadores en nuestro programa de certificación de líderes implantadores. Entonces hemos diseñado un sistema de gestión que satisface los requisitos o que está dentro del marco de lo que solicita la ley ecuatoriana. Entonces, como ven, la base de todo, la protección de datos, es la seguridad, la privacidad, los requisitos de la ley, los requisitos del reglamento, la normativa aplicable y las mejores prácticas internacionales. Esto lo pide la ley. En los 75 artículos uno va encontrando estos elementos y por eso es la base del sistema de gestión que está aquí adentro. Luego, es importante que esas actividades de tratamiento, que es la palabra clave de la ley, aparece 75 veces la palabra actividad de tratamiento, y las actividades de tratamiento en el capítulo 2, en el 1, en el artículo 4, que son las definiciones, están definidas y es cualquier actividad donde estén asociados datos personales. Entonces, cualquier actividad que se realice en una organización donde se soliciten o se trabaje con datos personales es una actividad de tratamiento y esa actividad de tratamiento debe ser lícita, debe tener la ley en el artículo 7 nos entrega 8 bases de licitud con las cuales podemos trabajar para identificar cuál de ellas se ajusta a la actividad que estemos realizando con datos personales y darle una licitud a esa actividad. Si no hay base de licitud, la actividad no debería realizarse o debería revisarse para que los datos personales estén protegidos y que el dueño de esos datos personales tenga la tranquilidad de que sus datos están siendo tratados de manera lícita. De lo contrario, esto es una infracción grave. El líder implantador o el CPO va a estar en condiciones de poder identificar las actividades de tratamiento y de poder darle a cada una de esas actividades identificadas una base de licitud. Esas actividades de tratamiento van a nacer en estos 4 ámbitos: el ámbito web, el ámbito físico como puesto de trabajo, el ámbito digital, como son todas las plataformas que utilizan las empresas para tener sus bases de datos, y el ámbito móvil remoto, que tomó fuerza después de la pandemia. Entonces ahora muchas empresas tienen personas trabajando de manera remota o se permiten llevar bases de datos en dispositivos móviles. Una memoria,
teléfono, una tablet, un laptop. Entonces, todos esos ambientes, estos 4 ámbitos, debemos identificar en cada uno de ellos qué actividades de tratamiento se están dando. Entonces, el líder implantador va a ser capaz de identificarlas, cosa que en muchas organizaciones, bueno, ya eso está cambiando, pero al principio, hace un año, bueno, después del 26 de mayo, que ya pronto se cumple un año, que algunas, muy pocas empresas comenzaron a adaptar sus esquemas de trabajo con esquemas de protección de datos personal. Muchas empresas creen todavía que eso es un tema para solamente en la web. Y resulta que no es así. Los 4 ámbitos se realizan actividades con datos personales. Y la ley solicita que todas las medidas, acciones que se definan para proteger los datos personales y las bases de datos donde hay datos personales tengan espacio en estas 5 áreas, en el área técnica, el área organizativa, que son las 2 áreas donde se solicita en casi todas las leyes de protección de datos del mundo. Nuestra ley, la ley ecuatoriana, es la única en el mundo que solicita acciones en 5 áreas. Esto la hace, desde este punto de vista, un poquito más rigurosa y compleja que muchas otras leyes. El proyecto de ley colombiano, que todavía no está aprobado, inclusive incluye la parte administrativa y deja por fuera o sobreentendidas la jurídica y la física. El detalle de dejarlas sobreentendidas es que no es mandatorio. Entonces, habría que apoyarse en otras leyes, en otras disposiciones, en lo que la autoridad de ese país, de la Autoridad de Protección de Datos, disponga en alguna directiva para que tomen fuerza las acciones en las áreas que no están explícitamente mencionadas en la ley. Nuestra ley, de manera explícita, nombra estas 5 áreas. Eso lo podemos ver en el artículo 47, donde están las obligaciones del responsable de tratamiento y del encargado de tratamiento de datos personales. El artículo 47, ahí aparece en el segundo 47.2, aparecen mencionadas estas 5 áreas. Y luego nosotros, como mejor práctica, adoptamos el anexo SL, que son las 10 cláusulas sobre las cuales se construyen todos los sistemas de gestión en formato ISO. Este es el anexo SL de la ISO y son las 10 cláusulas en las cuales todos los sistemas de gestión de formato ISO construyen su sistema de gestión. Entonces la 14.001, la 9.001, la 27.001, la 27.701, la 31.001, todas las que terminan en 1 son sistemas de gestión certificables, todas tienen estas 10 cláusulas. Y eso las hace integrables. Entonces, el esquema Skillman es integrable con cualquier sistema de gestión que esté funcionando en las organizaciones. Luego tenemos nuestro sistema de gestión, que básicamente es el ciclo de mejora continua, lo que conocemos como el ciclo Deming. Y no se enfoca en procesos, sino que se enfoca en puestos de trabajo con actividades de tratamiento. Como lo explicábamos en las 2 sesiones anteriores, esto genera una ventaja desde el punto de vista de tiempo, porque todo sistema de gestión sugiere que se trabaje por cadena de procesos, por eso es un sistema, porque es una cadena de procesos lógicamente alineada para generar un resultado deseado. Básicamente ese es el concepto del sistema. Del sistema. Entonces, como nosotros vamos a trabajar con actividades y las actividades se desarrollan en puestos de trabajo, entonces nosotros adoptamos el puesto de trabajo con actividades de tratamiento como el punto focal del esquema de mejora continua
y del enfoque en riesgo, porque la ley inclusive, el enfoque de la evaluación de riesgo se hace sobre cada actividad de tratamiento. Entonces, cuando lo haces por procesos, queda muy difuso las relaciones o las interacciones entre actividades y aparecen cosas que en la vida real no van a ocurrir. Además que los dueños de los procesos, que son los gerentes, muchas veces no tienen ni idea de lo que pasa en los puestos de trabajo. Entonces, por eso nosotros nos enfocamos en los puestos de trabajo para ser mucho más eficientes en tiempo. Porque si no, el análisis pudiese tardar meses. Aquí es sencillo. Entonces, el líder implantador va a ser capacitado en lo que son los fundamentos de un sistema de gestión. Hay muchas personas que no les gusta la palabrita sistema de gestión porque de uno lo asocian con algo monstruoso, gigantesco, lleno de papeles. Y eso es cierto. Entonces prefieren decirle esquema de protección de datos. Entonces nuestro esquema de protección de datos es este. Y sobre esto vamos a capacitar a los líderes implantadores para que sean capaces de aportar a las organizaciones donde están. El líder implantador también va a tener fortaleza, o va a ser capacitado en cómo se llevan a cabo los proyectos. Resulta que el proyecto de protección de datos personales es un proyecto complejo, o sea, no es un proyecto sencillo, la ley es muy técnica, por lo menos asocia como frameworks o referencias teóricas 6, 7 normas ISO para su desarrollo y otras técnicas o frameworks distintos de ISO que también deben ser estudiados e utilizados para que el sistema de gestión funcione adecuadamente según los requisitos de la ley. Entonces, un conocimiento importante que debe tener todo líder implantador es los fundamentos de cómo se lleva un proyecto. Resulta que todo proyecto, el 95% de los proyectos, por no decir el 100%, tienen un esquema típico, una etapa 1, donde se diseña y se documenta como fase 1 de esa etapa 1, una fase 2 donde se implanta toda esa documentación y una etapa 3 donde esa implantación de la documentación se evalúa, se hacen auditorías internas, es el nombre que se le da. Una vez que esta etapa 1 completa sus 3 fases y el resultado de la validación es positivo, es aceptado por la gerencia, entonces el equipo de proyecto entrega el sistema a operación. Y en operación comienza en esta etapa 2 lo que es el trabajo de los auditores internos, que es básicamente la mejora continua, y el comité de crisis, en este caso particular, con enfoque a riesgo, se crea un comité de crisis para hacer las evaluaciones al esquema, a las rutinas de protección, a los controles. Entonces se hacen simulacros, que son la auditoría que ellos practican, es simular que hay un evento, un incidente, y el protocolo de crisis que ha sido redactado y practicado muestra si es fuerte o deja espacios para una mala gestión y que no se corrija el incidente simulado. Entonces, eso es lo que le da resiliencia al sistema de protección. Y demostrar la resiliencia aparece en el artículo 41 de la ley y en el artículo 36 del reglamento, que es que hay que poner a prueba los controles definidos para proteger los datos personales. Entonces, todo esto es parte de lo que
es un principio vital en la ley, que es el principio de responsabilidad proactiva y demostrada. Todo lo que nosotros le vayamos a mostrar a un auditor o a la autoridad tiene que estar documentado, inclusive la estrategia de implantación del proyecto. Si esto no está, no va a ser una falta, seguramente no, pero puede ser un comentario del auditor, porque no se sabe en qué fase está el proyecto que le estamos presentando, si ya está en operación o si todavía está en la etapa 1. De hecho, en algunos proyectos hay una tercera etapa, porque se le da a la etapa 2 un periodo de tiempo para que llegue. ¿Qué pasa en la etapa 2? En la etapa 2 se diseñan los primeros resultados de las métricas, se ve el comportamiento de los indicadores de gestión y se ve si esos indicadores están alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, para ello se dan unos 9 meses, que típicamente se llama ramp up o la fase de crecimiento, y ya la tercera fase sería la fase de operación. Entonces, esas serían las 3 posibles etapas de un proyecto, pero típicamente son estas dos. El líder implantador de datos va a tener conocimientos de todo esto porque 2 módulos del programa van a estar enfocados en los fundamentos de la buena planificación y ejecución de proyectos complejos, multiproyectos. Porque en muchas organizaciones, de hecho, la fase 2, nuestra propuesta, es un esquema de multiproyectos para implantar toda la documentación que se generó en la fase 1. Entonces, entrando en materia, una vez que yo voy a ir a la fase 2, se tiene que realizar una evaluación de riesgo. La primera evaluación de riesgo. Entonces, aquí hay un tema importante, y es que todo el mundo habla en muchos webinars alrededor del tema de ley de protección de datos, de la evaluación de riesgo, y todos pasan por encima como que si fuera algo muy sencillo de realizar. Y resulta que la evaluación de riesgo tiene 2 características importantes. Primero, nunca es sencilla. Bien compleja, siempre es compleja. Entonces, de hecho, todo lo que esté en formato ISO es porque tiene complejidad, y este formato ISO lo ha llevado a una manera que pueda ser practicado de manera genérica a nivel mundial. Y organizaciones, luego de eso, esto tomó fuerza, luego del año 91, cuando entró este tema de la globalización. Entonces, ISO tiene esta gran labor de generar esquemas de trabajo que sean aplicables en cualquier parte del mundo para que las organizaciones puedan hacer negociaciones, intercambios sobre una misma base técnica. Entonces, esa es la fuerza de los formatos ISO, que da una base homogénea y técnica para cualquier organización en el mundo y pueda esta comunicarse o tener relaciones con otras organizaciones en cualquier lugar del planeta. Entonces, hay una norma ISO, la 31000, que se enfoca o que entrega la manera estandarizada de cómo hacer evaluaciones de riesgo. Y la 27005 es la adaptación de la 31001 a la serie 27000, que es la que trabaja seguridad de la información. Dentro de seguridad de la información está la seguridad de la privacidad, que es la norma 27701, que es prima de lo que es protección de datos personales. Entonces, la 27005 es el framework o es el referente técnico para hacer evaluación de riesgo.
Entonces nosotros, como tenemos dos fases, eso es importante de hacer este documento. En la fase 1, la evaluación de riesgo tiene un alcance, y en la fase 2 y en las subsiguientes auditorías tendrá otro alcance. La fase 1, ¿por qué tiene un alcance diferenciado? Porque aquí los riesgos están en que se complete la etapa y que las actividades de tratamiento identificadas, documentadas y enmarcadas en una base de licitud, también se tenga idea de cuáles son los riesgos inherentes a esa operación. Entonces, ese es el primer enfoque de la evaluación de riesgos de la etapa 1. Y de la etapa 2 ya es exclusivamente sobre el esquema de mejora continua que se generó luego de esta primera auditoría interna. Primero o segunda. Hay veces que la gerencia solicita una segunda auditoría interna para estar seguros de que funcionó lo que se realizó en esta etapa 1. De hecho, también es típico que se contrate con un auditor de segunda parte para calibrar lo que están haciendo los auditores internos. Para todos esos ejercicios, lo fundamental es la evaluación de riesgo. Entonces, es una actividad muy compleja y frecuente. Los auditores o los consultores, cuando realizamos el acompañamiento a las organizaciones en la etapa 1, que es básicamente donde participamos, por un tema de costos y de eficiencia en tiempos, se le dedica a la evaluación de riesgo un momento en la asesoría, en la consultoría. Si no hay líderes implantadores en la organización que conozcan el detalle de cómo se realiza de manera formal y real una evaluación de riesgo, se quedan con lo que hace el consultor en 2 horas o en 4 horas. Eso está flojo. Una evaluación de riesgo bien hecha puede tomar un par de semanas, puede tomar inclusive más de 2 semanas, dependiendo del tamaño de la organización y de la cantidad de actividades de tratamiento que se identifiquen, porque la particularidad y la complejidad de nuestra ley o de cualquier ley de protección de datos es que las evaluaciones de riesgos tienen que hacerse sobre cada una de las actividades de tratamiento. Y en organizaciones se pueden encontrar hasta 100 actividades de tratamiento. En una organización mediana, pequeña, por lo menos hay 35 actividades de tratamiento. Si a cada una de esas actividades de tratamiento le identificamos 2, 3 controles, entonces vamos a tener 150, 200 controles para analizar. Entonces, esto es una tarea que toma tiempo porque es muy técnica y debemos documentarla. Tiene que estar muy bien documentada porque es el principio 10K de la ley, que es responsabilidad proactiva y demostrada. Entonces, parte de las deficiencias de hacer una buena evaluación de riesgos está en las entradas. Por eso el tema de hoy, que vamos a conversar sobre los insumos para realizar la evaluación de riesgo. Resulta que si los insumos no son los adecuados, pues el pastel nos va a quedar mal sabor o con mal olor, algo no va a funcionar. Entonces, si uno se pone a ver, todos hablan de que la evaluación de riesgo hay que realizarla y se hace sobre cada actividad de tratamiento y luego de eso se seleccionan controles y luego de eso se hacen las evaluaciones de impacto a las que salieron como críticas. Y una vez que se haga todo eso, aparece lo que es la declaración de aplicabilidad, que no es otra cosa que el plan de protección de datos. Uno dice, chuta, es sencillo. Resulta que no es sencillo. Eso es un trabajo complejo. Lo he repetido ya un par de veces.
Y parte de la complejidad está en los insumos. Si nosotros no tenemos identificados claramente cuáles son los insumos, el asesor, el consultor, no nos va a poder ayudar tampoco. Y el líder implantador, en el programa que vamos a comenzar en mayo, si Dios quiere, va a tener todo el conocimiento, incluso esta parte, de lo que qué insumos requiere él para hacer la primera evaluación de riesgos y qué insumos debe tener siempre atento para que las subsiguientes evaluaciones de riesgos tengan la misma fortaleza y ayuden a lo que la ley llama la resiliencia del sistema. Resulta que la evaluación de riesgos es la que permite el enfoque en riesgo, y hacer estas evaluaciones es la que permite validar que el sistema de protección de datos se fortalece luego de cada auditoría. Es como la mejora continua del riesgo. Lo llaman técnicamente resiliencia del esquema de protección. Entonces, cada vez que evaluamos, y por eso está en el artículo 36 del reglamento, cada vez que evaluamos que los métodos, técnicas y acciones mitigadoras, cada vez que le realizamos un pulso, un simulacro, la idea es sacar de esos simulacros aprendizaje. Y eso es lo que va a fortalecer el esquema de protección. Un simulacro a lo que son los controles del sistema de protección de datos son esto que ahora se llama ethical hacking. Uno contrata a un hacker y le dice, haz tu trabajo como hacker a ver si mi sistema soporta una intrusión maliciosa. Entonces, el ethical hacking es parte, eso no lo va a hacer un implantador, pero va a conocer que esas prácticas que son novedosas y útiles y caras, hay que realizarlas por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. Eso dependerá también, o sea, si es una institución financiera, seguramente 2 veces al año tendrás que hacer un ejercicio de ethical hacking, porque está de moda que hackeen los sistemas. Ya ha ocurrido en el país el año pasado, el Banco Pichincha, al Banco, a Produbanco, al Estado Mayor, se le metieron al sistema, que es la seguridad del Estado del país, fue hackeada. Eso pasó también en Colombia, en Costa Rica. Entonces, el hackeo con estos ransomware está de moda. Y por eso es que hay que tener estas nuevas prácticas. Entonces, básicamente, los insumos, yo lo he separado en siete elementos. Desde lo más etéreo, que son las normativas, hasta lo más preciso y conciso, que son los activos de los datos o los puestos de trabajo con actividad de tratamiento. Entonces, hoy nos vamos a pasear por estos 7 cuadritos, que son los 7 insumos. Pueden haber más. Lo que sí no deberían es haber menos. Pueden haber más dependiendo de la organización, dependiendo de lo que el líder del proyecto estipule. En este caso, lo que el líder implantador observe y quiera darle un peso específico y colocarlo como un cuadro adicional o como actividades internas de cada uno de estos 7 elementos que son sumatorios. O sea, todos deben estar. Ninguno puede quedarse por fuera. Entonces, el primer punto es la normativa aplicable. Resulta que a veces queremos hacer un proyecto y me ha pasado, pues, llegas a la institución, a la organización, y no han ni siquiera leído la ley ni el reglamento.
Entonces, eso es complejo porque tienes que comenzar con la ley. Por eso es que todos los webinars y todos los cursos, o la gran mayoría, se enfocan, y eso está bien, en ir por todos los capítulos, artículos de la ley. Eso hay que hacerlo, pero eso también es parte del equipo que se comprometa con eso. Entonces, lo primero que uno hace es revisar la ley. Y cuando uno ya toma rutina con el tema de la ley, uno se da cuenta que el artículo 47 es el que tiene que dominar cualquier responsable de tratamiento. Todos los demás son importantes, definitivamente, pero en el artículo 47 están las obligaciones del responsable del tratamiento y del encargado del tratamiento. Esas 13 o 14 obligaciones son las que marcan el proyecto. Entonces el 47.1 habla que tiene que estar o que se tiene que diseñar un esquema de trabajo apegado a los principios y derechos de la ley. Los principios ya lo mencionan ahí. Todos esos principios hay que cumplirlos como responsable de tratamiento. Y luego tienen otros 12 obligaciones que de manera secuencial y de manera muy inteligente fueron colocadas porque te lleva desde aquí hasta aquí. Cómo vas a interactuar, cómo vas a evaluar, qué debes hacer. Esos son, el artículo 47 es muy importante. Y luego del 47.5.6, que es evaluar o mejorar el esquema actual de seguridad de los datos. Se te obliga a ver qué tienes y de esa evaluación, evaluar con una herramienta que da la ley, que es evaluar el estado de la técnica y los costos asociados a la migración de lo que tengo a lo que pudiese tener. Entonces, sobre esa evaluación nace la evaluación de riesgos y le da poder al responsable del tratamiento para programar su inversión. ¿Cómo voy a implantar los controles? Porque la evaluación del estado de la técnica lo que permite es ver qué tengo, qué ofrece el mercado y cuánto me cuesta esa migración. Entonces, no todos tienen el flujo para hacer eso de un día para otro o para hacer eso en 3 meses o en 6 meses. Entonces, eso es lo que permite al responsable del tratamiento poder hacer un flujo de inversión y de manera responsable, proactiva y demostrada, mostrarle a un auditor o a la autoridad si los riesgos están identificados, los controles están definidos y la plata la estoy formando. Porque la economía mundial, con todas estas crisis, o sea, no es fácil disponer de $50.000, $20.000, $10.000, $100. Las empresas están complicadas igual que las personas. Entonces, este punto es el que permite al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento decir cómo va a hacer las inversiones para migrar de mi nivel de seguridad actual a un nivel superior. Entonces, todo eso, para cada actividad de tratamiento, va a ser importante que se conozca el marco legal. Primero lo que pide la ley y luego lo que otras leyes nacionales exigen y se relacionan con actividades de tratamiento y leyes del sector económico donde esta organización se desenvuelva o compite. Esto es muy importante porque de aquí el líder implantador escoge lo que son las bases del ICITUT. La base del ICITUT 5 es la que tiene que ver con
con leyes nacionales que me permitan realizar una actividad de tratamiento. Por lo menos hay una ley, que es la de seguridad social, que obliga a las empresas a entregar los datos personales de todos los empleados en una plataforma del IES. Entonces, como los titulares tienen el derecho a oponerse a una actividad de tratamiento, alguien pudiese decir, oye, yo no quiero que mis datos se los entregues al IES. Entonces, ahí es donde viene el balance de lo que es el derecho de un titular y la normativa del país. Y lo que el responsable de tratamiento, gracias al trabajo del líder de implantador, por su conocimiento que va a desarrollar en el programa, va a ser capaz de decir y responder que la ley de seguridad social nos permite compartir tus datos así tú no estés de acuerdo como titular de los datos. Entonces, todo este marco legal nacional hay que conocerlo porque el consentimiento del titular, como lo mencionábamos en los otros dos webinars, es la base de licitud más importante, pero es la base de licitud más compleja de demostrar. ¿Por qué? Porque tiene 4 condicionantes. El consentimiento tiene que ser libre, tiene que ser informado de manera previa, tiene que ser específico y tiene que ser inequívoco. Y puede ser revocado en cualquier momento, el consentimiento. Entonces, esas 4 condiciones y esa característica de que puede ser revocado en cualquier momento, permiten concluir que el consentimiento es importante, pero no debe ser la única base de licitud sobre la cual yo intente justificar mi actividad de tratamiento. Existen otras 7 bases y de las cuales, como vimos en el webinar anterior, 4 de ellas son útiles antes que utilizar el consentimiento. Entonces podemos utilizar la base legal de contratos y condiciones precontractuales. Podemos utilizar desde el punto de vista de una organización que ofrece empleo. Entonces, como hay un contrato de por medio, podemos utilizar esa base de licitud para algunas actividades de tratamiento. Podemos utilizar la base de licitud de que una ley nos exige compartir esos datos. Y podemos utilizar la base de licitud del interés legítimo de una organización de utilizar esos datos, sin previo consentimiento del titular del lugar. Entonces, este punto es el más importante tal vez, porque le permite al líder implantador darle licitud a las actividades de tratamiento. Si las actividades de tratamiento no son lícitas, es una falta grave y tiene consecuencias graves, multas y tal vez otras acciones. Luego están las mejores prácticas. Hay que conocer, el líder implantador va a conocer cómo se trabaja con la norma 27005, la 27002, que es la para seleccionar los controles, la 27004, que es la que se recomienda para, la que nos instruye para hacer evaluaciones de impacto. Hay una práctica en el sector automotor, que es donde nacen casi todas las mejores prácticas de gestión de la calidad. De hecho, la norma ISO 9001, su gran parte nace de la norma técnica 29749, que es la norma de calidad del sector automotriz. Y el sector automotriz es líder desde el señor Ford. Se le metió en la cabeza el tema de productividad, de eficiencia, de calidad. Entonces el sector automotriz siempre ha tenido la batuta en lo que son los esquemas de trabajo para asegurar eficiencia y calidad. Entonces, el FMCA es una técnica para evaluar riesgos.
que pudiese ser aplicada en vez de la 27.005. La ley no exige una metodología específica, sino que se utilicen las mejores prácticas para lograr el objetivo requerido. Entonces, desde el punto de vista de evaluación de riesgo, esto significa Failure Mode Cause Analysis, que es análisis del modo de falla y sus causas. Entonces, es una evaluación de riesgo con ponderación y todo muy similar a lo que se debe hacer con la 27.005. Una mejor práctica es tener un equipo implantador. Muchas organizaciones donde hemos estado ofreciendo el servicio de acompañamiento mencionan que si los asesores, los consultores, van a hacer todo, porque ellos no tienen empleados disponibles para perder el tiempo, a veces usan esa palabra. Entonces resulta que no, el equipo implantador es necesario, es indispensable, de hecho. Un auditor solo no puede, de hecho no conoce qué es lo que se hace a lo interno de una organización, entonces difícilmente va a poder controlar que se hagan las actividades que se requieren mientras él no está, porque un consultor no está todos los días, ni muchas horas las veces que vaya, porque si no, el precio de la consultoría sería elevadísimo. Entonces, para poder ofrecer un servicio a un costo manejable, entendiendo las complicaciones que hay en la economía, hay horas de consultoría y fuera de esas horas, el equipo implantador queda con algunas tareas que deben ser completadas. Una mejor práctica, y es una necesidad cuando se hace evaluación de riesgo, es tener matrices de criterio. Porque si no, las ponderaciones de los riesgos van a depender de la persona que lo haga en ese momento. Entonces, la matriz de criterio lo que permite es linealidad en que todas las personas puedan ponderar los riesgos de una manera precisa y exacta. Y otra mejor práctica es mapear o hacer esquemáticos. El mapeo y los esquemáticos van a ser muy útiles para el tercer punto, que es entender el ecosistema de protección de datos. El ecosistema de protección de datos es vital mapearlo, porque si no, podemos caer en confusiones que van a hacer que las actividades de tratamiento queden mal definidas, las bases de licitud queden mal definidas o queden por fuera actividades de tratamiento y luego, cuando nos auditen, esas actividades de tratamiento que no están identificadas son una falta, porque estoy tratando datos personales con ciertas actividades que no están definidas y no están siendo controladas ni protegidas. Entonces estoy exponiendo, eso es un riesgo altísimo, o gravísimo, exponer datos personales porque no tienen protección, porque esa actividad no fue identificada. Eso es gravísimo. Entonces, esa es la importancia de estos mapas del ecosistema. Entender, te cuenta que ese es el artículo 5 de la ley, las figuras del sistema de protección de datos, los actores. Pues si uno no define bien los actores, te cuenta que es fresquecito, esto nos los envió un cliente esta semana, o sea, o esto lo hicimos esta semana porque un cliente recibió de uno de sus clientes, de una aseguradora. Resulta que esta aseguradora tiene a un encargado de tratamiento que le realiza toda la gestión operativa, contactos con los clientes, ingresos, gestión de pagos, cambios de contratos, o sea, todo lo que es la parte operativa de la aseguradora se le encarga a un tercero, sí, a un tercero. Entonces lo que tercero es otro nombre que da el reglamento, no quería confundir, pero bueno, al final a alguien que no es, que tiene otra personalidad jurídica.
Entonces, este cliente que contrata pólizas de seguro, como la cara la da los corredores de esta otra personalidad jurídica, él entendía que su relación era con él. Y le envió, porque este cliente está haciendo su esquema de protección de datos personales, porque, dense cuenta, este cliente en la vida real es un escritorio jurídico muy importante, muy, muy importante. Y estos señores, que son abogados, redactaron un contrato muy bien redactado, donde ellos decían que eran el responsable del tratamiento, y no estaban equivocados, pues, porque para sus empleados y para sus clientes, ellos son el responsable del tratamiento, pero no de cara a la contratación de una póliza de seguro. Entonces, ellos se describían en ese contrato como responsables de tratamiento y le exigían y describían a esta empresa como encargado del tratamiento. Resulta que el que hizo el contrato posiblemente no dibujó qué hace cada una de las empresas. Porque esta empresa, el contrato que ellos firman, la póliza de seguro, es con una aseguradora, no es con este prestador de servicios que no define el uso de los datos, la finalidad de los tratamientos. Entonces, con ese error, el contrato que está perfectamente redactado, no en balde son uno de los estudios jurídicos más importantes del país, se le envió esto como respuesta. Yo soy el delegado de protección de datos de esta empresa. Entonces, le envié esto como respuesta, mostrándole cómo es la relación en el ecosistema y justificándolo técnicamente, porque ese es el trabajo de un delegado de protección de datos, justificar, informar, analizar y concluir sobre situaciones que se den y de manera técnica demostrar una posición. Entonces, se hizo el informe donde se mencionaba la razón de por qué esto está así, porque el ecosistema funciona así. Y es lo importante que les quiero mencionar de tener esta habilidad y de la importancia de que esto sea un insumo para la evaluación de riesgos. Porque una vez que esto queda bien diseñado, ya uno sabe qué actividades de tratamiento o qué transiciones de las bases de datos en el ciclo de vida de los datos van a estar en riesgo. Toda transición de datos personales hay que incluirla en el análisis de riesgo, porque en toda transición puede haber una pérdida de datos o una vulneración de los datos. Entonces, lo importante de tener los mapas es que uno identifica las transiciones y las actividades en los procesos siguientes. Entonces, esto es una ruta crítica de los datos y hay que tenerlas identificadas para poder trabajar. Este es otro esquema de mapeo del ecosistema. Este sí es más teórico, este lo hicimos, yo les he mencionado. Estoy haciendo un diplomado de la Universidad de Chile en busca de una certificación internacional como delegado de protección de datos. Por eso la pelotica esta que está aquí. Entonces, en este diplomado, que lo da tal vez la persona que más conoce o la persona que más ha influenciado
al desarrollo de las leyes de datos personales de la región latinoamericana, el señor Leocadio Marret, en uno de los talleres nos colocó la tarea. Lo primero que se hace es identificar, date cuenta que aquí hay responsables de tratamiento que entregan bases de datos. En ese momento, el responsable de tratamiento es el que recibe las bases de datos. Entonces, este responsable de tratamiento recibe datos personales de personas físicas y bases de datos de personas jurídicas. Entonces, todo el que entrega una base de datos se transforma en un titular de los datos. Entonces, estas bases de datos, la característica para un análisis de riesgo es que tienen que ser lícitas. Entonces, el responsable del tratamiento debe exigir a este responsable del tratamiento que se transforme en titular de la base de datos, que las bases de datos que les entregan vengan lícitas. Esto es un ejemplo típico de una empresa de servicios de telefonía a un call center. Entonces, contratan servicios de llamadas y entregan una base de datos de clientes o potenciales clientes, pero ahora la ley exige que estas bases de datos vengan lícitas, que los nombres y apellidos de las personas que están detrás de esos nombres y apellidos conozcan que sus datos están siendo utilizados con ese fin. Esto es lo que va a permitir en algún momento que se reduzcan estas llamadas indeseadas y o que estas empresas compren bases de datos, esas que llaman bases de datos frías, para poder hacer envíos de correos masivos o contratar llamadas para ofrecer servicios, beneficios, una cantidad de cosas. Entonces, esto tiene que ir lícito. Si no, el responsable del tratamiento está cometiendo una falta en recibir bases con bases de datos no lícitas y este otro responsable del tratamiento también está cometiendo una infracción, que es comprar bases de datos y entregárselas a un tercero. Entonces, estos mapas son de muchísima importancia como insumo para una evaluación de riesgo. También nos permite identificar dónde se recogen los datos, a quién le encargo los datos y a quién le comunico datos. Porque básicamente uno comunica datos a destinatarios o a terceros. Y comparte datos o encarga datos con otros responsables de tratamiento, otras figuras jurídicas que trabajen con esos datos personales, que ofrezcan servicios que requieren del dato personal. También que me permite conocer al ecosistema. Entonces, es como una pregunta, ¿conoces a tu ecosistema? Porque una vez que conoces el ecosistema es que puedes hacer la formalización. ¿Qué es la formalización? Los contratos. Toda relación donde estén transmitiéndose datos personales tiene que estar bajo un contrato y bajo unas condiciones de protección. El que envía tiene que tener un esquema de protección de datos y enviarlas de manera lícita, y el que recibe, y eso es por ley, artículo 34 de la ley ecuatoriana, exige que haya un contrato. Luego, en el artículo 47 como obligación, 47.9, si mal no recuerdo, exige que haya un contrato. Y la relación entre un encargado y un responsable, este artículo 43 del reglamento, también exige contrato. Entonces, vea que el contrato es la figura que nos permite formalizar las relaciones que existen en el ecosistema de protección de datos. Y esos contratos, como pasó en este caso, puede estar muy bien redactado, pero si las figuras no son las que corresponden, el contrato no tiene validez. Entonces, pudieses estar en un contrato diciendo que le entregas esa responsabilidad a alguien que realmente no es el que aparece en el contrato.
entonces eso es una falta grave, porque estás entregando bases de datos, o estás exigiéndole cosas a alguien que no tiene nada que ver con, con las bases de datos que estás entregando, o con las actividades de tratamiento donde van a ser utilizadas esas bases de datos. Luego viene, para efectos como insumo, tener unidades satélite, identificar las unidades satélite. ¿Qué oficinas hay fuera del país? ¿Qué unidades remotas tengo? Si tengo centros de distribución, puntos de ventas automatizados o operaciones, todas estas operaciones en la web. ¿Cómo pasa? O sea, tener dónde tengo mis sucursales, dónde tengo puntos de venta. Si en mi página web yo ofrezco venta, productos, y entonces tengo que tener identificados todos esos puntos para evaluar qué actividades de tratamiento con datos personales se realizan ahí y si esas actividades de tratamiento están satisfaciendo los requisitos de la ley. Por lo menos todo lo que es página web requiere de información previa, porque en una página web obligatoriamente vas a pedir datos personales y vas a pedir consentimiento para que te los entreguen. Entonces, antes de solicitar, esto es un error común en casi todas las páginas web, antes de solicitar los datos, tienen que haber un mensaje, un aviso legal. Eso que llaman la política de privacidad, como lo veíamos la semana pasada y en el primer webinar también, eso primero no tiene nada que ver con la ley. La ley no pide en ninguna parte que se publique eso que llaman política de privacidad. Pero si uno lo va a utilizar, casi siempre lo usan en un botoncito casi escondido al final de la página. Entonces, eso difícilmente lo va a ver de primero el que va a entregar los datos. La manera con la que hay que hacer eso, y es lo que uno evalúa en la evaluación de riesgo, porque es una falta grave, ¿no? Porque vas a perder el consentimiento informado, y esa condición, al perder una de las cuatro, se pierde la base legal del consentimiento, porque el consentimiento queda viciado. Entonces, si el consentimiento no es informado de forma previa, y ahí pierdes la base de licitud. Entonces la página web comienza a ser un problema, porque son infracciones, 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 una sumatoria gigante de infracciones por el mal uso o el no uso de cómo se pide un consentimiento. El líder implantador va a ser capaz de analizar la página web institucional o los mecanismos que utilices en la web, redes sociales y todo esto, para pedir datos personales. Lo primero que tiene que haber es un aviso. Entonces, lo primero que tiene que existir, un aviso donde le informo como empresa que en algún momento le voy a solicitar tal y cual dato. Le digo que él tiene todo el derecho de entregarlo o negarse a entregarlo. Que esos datos tienen que ser exactos y precisos porque si no pudiesen generar una situación indeseada para ambas partes. Y ahí, luego, justo antes de pedir los datos, puede aparecer otro anuncio. Próximo espacio de la página, te vamos a utilizar los datos, ya te informamos que en el momento lo íbamos a hacer y se piden los datos por principio de minimización mínimo necesario. Por lo menos esto es agendar una cita. ¿Qué necesitas para agendar una cita? Un celular y un correo electrónico para que te confirmen tu cita. El número de cédula ya es exagerado. No necesitas el número de cédula para una cita, porque puedes tener un seudónimo, una recomendación, para ni siquiera pedirle ni nombre ni apellido, sino un seudónimo.
Y el celular es para que te llegue el SMS o el correo electrónico validándote que doña Pepita tiene cita tal día a tal hora. Y luego viene la parte 5, aquí ya sí entramos a la organización, date cuenta que todo está por fuera, que es el contexto externo, que va a ser importante para la evaluación de riesgo. El primer punto de la evaluación de riesgo es analizar el contexto organizacional. Entonces, el contexto organizacional es el contexto externo y el contexto interno. Me queda poquito tiempo. Vamos a ver cómo aceleramos esto. Entonces, en el proceso interno, algo que es importante y casi nunca se tiene, son los objetivos de la alta dirección o los objetivos estratégicos de la empresa, que tienen que estar alineados con todos los esquemas de trabajo que se desarrollen en la empresa. Porque si no, se convierte en una carga o tal vez en un contrasentido contra uno de los objetivos de la empresa. Eso hay que verificarlo. Eso es un riesgo, porque si eso ocurre, no se va a realizar, no se va a implantar el esquema de protección de datos, o va a quedar mal implantado. Entonces, esos son riesgos sobre la continuidad del negocio. Te cuento lo importante de la evaluación de riesgos y lo importante de tener claros si esos objetivos se alinean, tenemos que alinearlos. El esquema de protección que se diseñe, tenemos que alinearlos con los objetivos de la dirección. Si no, es un riesgo para la continuidad del negocio y para la continuidad del proyecto también. Cualquiera de los dos son críticos. Tenemos que identificar cómo es el esquema de gestión activo, si tienen ISO 9000, si tienen... Eso se llama en administración clásica estrategia, administración y operación. Si esas tres fases están cubiertas. Actualmente, o de hace unos 5 años para acá, 10 años para acá, desde que apareció este tema del enfoque en riesgo, eso se llama GRC. Gobierno es la parte estratégica. R, que es riesgo, es la parte administrativa. ¿Cómo administro el riesgo para asegurar la continuidad del negocio? Eso significa la R. Y C es cumplimiento, que anteriormente se le llamaba operación. ¿Por qué? Porque operación tenía que ver con los registros, con todos los formatos, con todo el cumplimiento de las actividades críticas, que son los que generan las métricas, que alimentan a los indicadores de gestión, que alimentan a los objetivos estratégicos. Por eso el GRC es el modelo típico. Algunos creen que eso es novedoso, y resulta que eso ha sido así toda la vida. Por lo menos cuando yo estudiaba, tenía ya 25 años, 24 años, eso ya hace muchísimo tiempo. Eso se llamaba estrategia, administración y operación. Hoy en día se llama GRC. Entonces, es ver cómo ese sistema de gestión funciona, porque a veces funciona la G, bueno, típicamente funciona la R y la C en casi todas las empresas. Hay muchas empresas que no usan estrategia para manejar el negocio y eso hay que identificarlo porque eso es un riesgo. Si no hay estrategia en el negocio y lo que hay es decisiones reactivas, el esquema de protección de datos está en riesgo. Porque a alguien se le puede ocurrir un día, estamos gastando la plata en eso, paren esa vaina, y se acabó el esquema de protección. Y entonces entramos en una falta grave, que es no proteger los datos personales. Y como esto es una ley, van a haber multas. En las empresas familiares es típico que haya alguna persona, un dueño, que sea así, reactivo. Y un día amaneció de malas pulgas y llega echando gente y acabando con proyectos y con todo. Entonces, eso hay que identificarlo. Parte de la estrategia es un plan de crecimiento. A veces las empresas trabajan sin un plan. Si que no hay un plan de crecimiento es un problema porque los planes de crecimiento se asocian a indicadores de rentabilidad, de flujo de caja, son dos cosas distintas, relacionadas pero distintas. Entonces, si el plan de crecimiento no existe, cualquier fluctuación en rentabilidad o en flujo de caja obliga a un dueño a decir, paren esto, quiten aquello, voten a 3. Entonces,
es un riesgo no tener un plan de crecimiento. Seguimiento de documentación. Hay empresas que trabajan sin ningún tipo de documento. Entonces, cuando tú vas a documentar el esquema de protección, no tienes base. Eso es un riesgo. No hay cultura documental. Entonces, ¿qué ocurre? Todo se maneja por cerebro y por el capataz, que es el que ordena, tú hoy haces esto, tú hoy haces aquello. Entonces, es un riesgo gigante porque si al tipo se le olvida o no le da importancia a la protección de datos personales, se acabó el esquema de protección. Y la estructura organizacional. Si es piramidal, por lo menos esto en empresas muy grandes, instituciones financieras por lo menos, donde hay departamentos para todo. Eso está demostrado desde el año 85, cuando el señor Michael Porter introdujo su teoría o su metodología de la competitividad. Es mejor ser competitivo que era lo que había antes. Esto de fortalezas, amenazas y debilidades, que ser fuerte. O sea, que considerarse que eras fuerte en el mercado, que eras un líder. Entonces, la competitividad desarrollada por el doctor Michael Porter es la que permite a las organizaciones compararse de manera distinta a lo que son fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades, que era la metodología anterior. Entonces los departamentos, desde esa época, desde 85, mira tú, ya estamos en el 2024, pasan un montón de años, y la gente sigue usando departamentos. Los departamentos son ineficientes. Los departamentos son el foco de ineficiencia de cualquier organización en el mundo. Por eso es que los sistemas de gestión se llaman sistemas, porque desde Porter en adelante apareció la gestión por procesos, no por departamento. Entonces la gente confundió y así se quedó. Confunden áreas o departamentos con procesos. No tiene nada que ver. Entonces, esa estructura hay que identificarla. Y en las empresas más pequeñitas, o sea, en las empresas muy grandes, eso se convierte en un problema. Porque entonces ya comentaba un compañero del diplomado que él trabajó en Walmart y habían 56 departamentos. Imagínate tú, 56 departamentos. ¿Cómo tú pones de acuerdo 56 jefes? Donde todos están compitiendo por ser mejor para que le den el próximo ascenso. O sea, ahí no hay espacio para el trabajo en equipo. Cuando hay departamentos, lo que hay es competencia entre departamentos. Y por eso las estructuras piramidales son ineficientes. De manera sencilla, pues, y para no entrar ahí, porque ya llegamos al final y nos quedan estos dos bloquecitos. Entonces, en los procesos internos, toma mucha importancia el definir una estrategia de implantación para saber dónde estoy, en qué momento y en qué etapa estoy. Y también es muy importante, pero muy importante, esto no lo hace casi nadie, definir el alcance de la etapa 1. ¿Por qué? Porque en función del alcance, tú defines cómo vas a trabajar la evaluación de riesgo. Entonces defines cómo está separado el proyecto, que el equipo de documentación no es el designado para completar las otras dos fases. Los que documentan luego se dividen en crisis y mejora continua, que es lo ideal. Pero si no es mucha gente, hacen la misma tarea porque hay empresas que tal vez tienen 15 puestos con actividades de tratamiento. Entonces, muy sencillo armar el esquema en esos 15 puestos. Pero hay empresas más grandes donde hay 50 puestos con actividades de tratamiento. Entonces, ahí, como ya hay 50 personas por lo menos, en cada puesto hay una persona, y hay más gente para poder armar un comité de esto y un comité de lo otro. Gente siempre va a haber. O el esquema siempre se va a adaptar a los puestos de trabajo. Por eso ese es el otro tema importante. Que el líder auditor, el líder implementador, va a ser capaz
de conversar con la alta gerencia y justificar que sí hay gente. Claro que hay gente. Que todos están ocupados, definitivamente, pero ocupados en haciendo actividades y dentro de ellas, los que tengan actividades de tratamiento, qué mejor que sean parte de estos comités. Realmente no es una tarea adicional, sino es formalizar lo que hacen y practicar unas rutinas de seguridad. Entonces, todos esos alcances se mencionan para que las matrices de criterios tengan fuerza, tengan sentido inclusive. Una vez cubiertos los procesos internos, ahora ya comenzamos lo que son el ciclo de vida de los datos. Hay que identificar el ciclo de vida de los datos, hay que identificar todas las actividades de tratamiento, hay que darle licitud por cada ámbito, digamos que eran 4 ámbitos, el ámbito web, el ámbito físico, el ámbito digital y el ámbito móvil remoto. Hay que mapear los PATDs, los puestos de trabajo con actividades de tratamiento, y eso nos ayuda a ver cómo está el control de acceso físico en este punto. ¿Por qué físico? Porque pueda que tengamos documentos físicos donde hay datos personales y los estamos manejando de manera fuera, insegura, mejor dicho. Entonces, eso es un riesgo. Que hayan carpetas en todos los escritorios con datos personales, eso es un riesgo. Que los archivadores físicos estén abiertos y no haya control de acceso, cada quien agarra esas carpetas, se las lleva, las trae, eso es un riesgo. De todo eso hay que identificarlo. Y yo tenía esto, ya yo no uso este esquema, súper engorroso, pero al principio, hace un año, yo identificaba aquí, que es lo interesante de esta gráfica, entonces esto se volvió un arroz con mango, pero por cada bloque es el ciclo de vida. Cuando hago la solicitud, cuando el titular me da el consentimiento, luego como responsable categorizo, pseudonimizo o anonimizo esos datos que me entregan. Esto es importante, esto lo pide la ley, esto es un requisito. El artículo 37, seguridad de los datos, sugiere, no obliga a que se anonimicen o se pseudonimicen los datos, como buena práctica. Luego está el próximo ciclo de vida, que es el procesamiento, actualización y resiliencia, o sea, dónde los guardo, cómo los guardo, qué operaciones hago, cómo se actualizan las bases de datos, cómo esos datos entregados al inicio se enriquecen y ese enriquecimiento de datos, que es perfilamiento, por darle algún nombre técnico, tiene que estar previamente informado al titular de los datos. Antes de que dé su consentimiento, nosotros tenemos que informarle que sus datos van a ser enriquecidos, no puede generar sorpresa en un titular cuando haga su ejercicio de derecho de que sus datos se usan o se enriquecen con otras informaciones para perfilar. Y la finalización. Este es el ciclo de vida de los datos. Es la parte interesante de estimar. Esto era muy interesante al principio. Yo entendía que esto iba a ser esto era un RAT gráfico, un registro de actividades de tratamiento, pero es un enredo, no es amigable. Entonces ya no lo utilizo más. Lo que utilizo ahora es mucho más amigable. Esta versión del RAT, del registro de actividades. Entonces aquí están registradas todas las actividades por puesto de trabajo y todas las bases de licitud para cada una de esas actividades. Estos son los 4 ámbitos de donde nacen o se identificaron estas actividades de tratamiento. Y este es el mapa de donde están los puestos de trabajo con actividad de tratamiento. Cada puesto de trabajo con actividad de tratamiento, para hacer una mejor evaluación de riesgo, por eso decía yo que esto es una ventaja contra este esquema de proceso, esto es un relajo, y aquí uno se pierde fácilmente para encontrar las interacciones. De hecho, hay interacciones que son falsas, solo se dan en la teoría, no se dan en la práctica. La única manera de ver en la práctica, ¿qué hace uno en la práctica? Uno llega todos los días en la mañana, se sienta en el escritorio, prende la computadora
Y si no tienes relación directa con el titular de los datos, solicitándole sus datos, lo que haces es trabajar con bases de datos digitales o físicas, carpetas en tu oficina. Y entonces los riesgos son mucho más fáciles y reales y precisos de identificar. Una vez que se hace todo esto, encontramos las actividades de tratamiento típicas por ambiente, por ámbito. Entonces, estas son las que se buscan en el ámbito web. Entonces, todo este trabajo, que es meticulosísimo, el implantador, el líder implantador, va a ser capaz de realizarlo. Por eso es que el líder implantador es tan importante, porque es el que va a ayudar al consultor que traiga el esquema de datos que vende y por el cual fue contratado. El implantador lo va a nutrir con todo su conocimiento, va a ser un brazo de ayuda. Distinto es cuando llega un consultor con 100 dudas y hay 2, 3 personas con 1000 dudas. Entonces, eso hace que los proyectos duren meses, meses. Y esto, cada fase, cada una de esas 3 fases, debería durar 90 días. Eso es un estándar mundial para cualquier sistema de gestión. 90 días dura cada una de las fases. Típicamente, dura un poquito más. Pero no la fase 1, que es documentación, va a durar, como lo encontramos en clientes, 18 meses. 18 meses están perdidos. Y no es difícil perderse. No es difícil perderse. Pero es ahí donde el líder implantador va a evitar que la organización donde trabaje se pierda. Porque rapidito va a agarrar al consultor y le va a decir, ok, a ti te están pagando por esto, pero bueno, yo te voy a ayudar y esto se hace así, así, así. Porque el líder implantador es el brazo operativo de estos consultores, de los consultores, pues nosotros. O del DP, del delegado de protección de datos, porque el delegado de protección de datos no va a decir directamente, hay que hacer esto, tienes que buscar estas cosas en la página web, ¿no? El delegado de protección de datos, su labor supervisoria, es decirle, ¿te has tomado el tiempo en verificar cuántos ámbitos de trabajo tienen? ¿O en dónde se desarrollan o dónde se generan las actividades de tratamiento? ¿Las has listado? ¿Tienes la lista? Entonces no te dice, haz la lista, sino te pregunta, ¿será que esto existe? ¿Será que te sirve hacerlo? Entonces, coño, estar con una persona que solamente te da eso tan etéreo, nada específico, y tú no tienes el conocimiento, también te pierdes. Entonces ahí es cuando el delegado de protección de datos se va a convertir en una carga para la organización, porque él no puede decir, él no puede hacer, él no puede decidir. Es ahí donde el líder implantado es lo que hoy en día en el contexto ecuatoriano necesitan la organización. Por eso es que los delegados de protección de datos que existen o que estamos, nos vendemos primero como implantadores, porque las empresas necesitan que las ayuden, no que les sugieran. Entonces, una vez que el líder implantador identifica todas esas actividades de tratamiento, vemos dónde se ejecutan, qué puestos de trabajo la realizan. Y llegamos a los activos de los datos. Este es el poder de este esquema, de lo que va a aprender el líder implantador. Él va a identificar que esto es un ahorro en costos impresionante, o pudiese ser un ahorro en costos muy importante, porque la evaluación del estado de la técnica se va a hacer por puesto de trabajo. ¿Sobre qué elementos? Sobre los activos de los datos. ¿Qué son los activos de los datos? Todos estos elementos que están aquí. Entonces, es mucho más fácil identificarlo por puesto de trabajo que por procesos. Esa es la primera ventaja. Y es mucho más económico, tal vez, si es posible, hacer adecuaciones al estado de la técnica
por elementos en específicos, en puestos específicos, porque vamos a tener puestos de trabajo de alto riesgo, puestos de trabajo de riesgo aceptable o controlable y puestos de trabajo de bajo riesgo. Todo eso dependerá de la situación del estado de la técnica, de estos elementos y del tipo de datos que se maneje en este puesto de trabajo y del nivel de conciencia que tenga este señor que está aquí. Hay una máxima en seguridad digital y es que tú puedes tener todas las seguridades posibles y todos los mejores equipos, el estado de la técnica máximo en cada uno de estos equipos. Pero si este señor no tiene conciencia de todo eso, va a ser tontera. Esta es la mayor vulnerabilidad del esquema de protección de datos. Entonces, enfocarse en el individuo, crearle conciencia, por eso es que la ley pide que se creen programas de conciencia en el artículo 24 de la ley. Es prácticamente obligatorio hacer un programa de concienciación para esto, para los individuos que están en los puestos de trabajo con actividad de tratamiento. Entonces nosotros en el esquema, el líder implantador en el programa va a ser instruido para que se generen 3 tipos de programas. El programa de concienciación de los empleados en general, que tienen que saber que, porque ellos son titulares de datos, entonces la ley obliga a que se les enseñe el valor, la importancia que tienen sus datos personales, porque esa sumatoria de programas de conciencia en las organizaciones es la que va a permitir que el país, los ciudadanos, tengamos conciencia de que nuestros datos son valiosos y que tenemos que protegerlos. El que protege los datos no es la ley, es el individuo, es el titular de los datos, pero si no tiene conciencia, no está ni enterado de que tiene derechos y que esos derechos están protegidos a través de una ley, que es la ley de protección de datos personales, eso no va a funcionar. Entonces, este elemento es el más importante de todos. Y también entra de lo que es la evaluación del estado de la técnica del sistema de seguridad de datos personales. Si este tipo nunca se le ha entrenado en nada de esto, hay personas que saben que tiene un antivirus, pero no saben qué hace ese antivirus y por qué lo tiene. Entonces, todo esto hay que crearle conciencia a este señor. Luego se caracterizan cada uno de estos elementos, que es lo que me da el estado de la técnica actual, y es lo que me va a permitir evaluar otras opciones y los precios de cada una de esas opciones para definir si el puesto, siendo crítico, de mediano riesgo o de bajo riesgo, priorizar el programa de inversión para mejorar el estado de la técnica de cada uno de los activos de los datos y los costos asociados a cada uno de esos activos de los datos. ¿Por qué? Porque no es solamente el precio del equipo más moderno o más sofisticado, es el precio de todo lo que está alrededor. Gestión del talento interno, adecuaciones de infraestructura, es probable que ocurran, recursos técnicos, más cableado, otro tipo de cableado. Para todo esto hay que contratar gente que haga esos trabajos y el tiempo, que es lo que nadie tiene. Y sumando todo esto traducido en costo, en valor, en dólares, aparecerán la opción que uno seleccione para cada uno de los activos. Y esto es lo que permite, cuando ya sale la, la selección de los controles, eso es lo que permite decir, ok, migrar de tal cosa a tal cosa, porque puede ser un control, mejorar esto, me cuesta tanto. Entonces, bueno, eso lo puedo hacer en tantos meses. Ese es el poder de la evaluación de la técnica y de los costos asociados para como un insumo de la evaluación de riesgo. Esto es novedoso en nuestra ley, y es la herramienta que tiene el líder implantador para hacer eficiente la inversión de
del plan de protección de datos personales. Entonces, con esto finalizamos. Creo que nos pasamos media horita, 15 minutos. Si hay alguna pregunta, yo les pido, por favor, háganla. Estamos terminando. Los invitamos, pues, al próximo webinar, que es la semana que viene. ¿Qué es esto del GRC? O sea, ahorita vimos los insumos de la evaluación de riesgo. Esta es la salida de la evaluación de riesgo. Una vez que salen los controles y tengo mi plan de protección de datos, cómo la gestión de ese plan de protección de datos me ayuda a la continuidad del negocio y cómo ese plan de protección de datos está inmerso en lo que es la gobernanza, la administración del riesgo y el cumplimiento de lo que se definió en ese plan. Entonces, te cuento, estamos en lo antes y lo después de la evaluación de tratamiento. ¿Por qué? Porque la evaluación de tratamiento, la evaluación de riesgo, es un tema bastante complejo. A eso le vamos a dedicar también un webinar. Y bueno, las preguntas, no sé si yo no veo qué hay detrás de esto. Déjame volver aquí. Ok. Bueno, no se han ido, gracias a Dios. Habemos 16. Entonces, por favor, las preguntas que tengan, las inquietudes que tengan, nosotros estamos haciendo una invitación a que se unan al grupo que tiene Edwin de este proyecto de líder implantador, porque a través del grupo, si las preguntas no las tienen ahorita, las pueden tener mañana y las envían al grupo y ahí con mucho gusto intentamos aclararlas. También por ahí vamos a comenzar a hablar de este programa de certificación de líderes implantadores, porque esto es una carrera nueva, esto es algo que va a tomar mucha importancia porque todas las empresas van a necesitar líderes implantadores. Es obligación tener un delegado de protección de datos, pero es necesario tener líderes implantadores. Y un líder implantador satisface el artículo 50, que es que todo responsable de tratamiento debe, de manera obligatoria, porque es expreso en la ley, capacitar a sus delegados de protección de datos. Entonces, una vez que yo implanto en una organización a la que pertenezco o me certifico como líder implantador, es mucho más sencillo luego que me den el puesto de delegado de protección de datos, porque un líder implantador es un delegado de protección de datos con la capacidad de actuar. Entonces, es el que puede implantar el esquema de protección y luego ser el supervisor de ese esquema de protección. Entonces, bueno, la invitación está abierta. Edwin seguramente les compartirá por el chat cómo unirse al grupo de WhatsApp y seguir manteniéndose al tanto de lo que vayamos a desarrollar en este proyecto.